Orando a través de los temas más profundos del matrimonio, narrado por Rocío de Chacón. Orando a través de los temas más profundos del matrimonio. Capítulo 3. Cuando no es fácil perdonar. Tú conoces el sentimiento. Ya le has dicho a tu cónyuge te perdono. Has confesado tu falta de perdón al Señor y le has pedido que te limpie el corazón y que te ponga en libertad. Pero todavía tienes ese sentimiento de no poder dejar el asunto por completo. Estás tratando de perdonar, pero parece que no lo puedes lograr totalmente. Todavía hay falta de perdón en ti. Esto sucede cuando tienes que perdonar a tu cónyuge por las mismas cosas una y otra vez. Y a medida que el tiempo pasa, se hace más difícil en vez de ser más fácil. Se han acumulado capas de ofensas y por lo tanto se necesitan capas de perdón. Tenemos que darnos cuenta de que en nuestra vida y especialmente en nuestro matrimonio, perdonar es algo que se repite y a veces a diario. Siempre debemos tener en nuestro corazón la disposición de perdonar y solo un corazón humilde que ha sido perdonado por Dios tiene la capacidad de perdonar completamente una y otra vez. Tú tienes que perdonar a tu cónyuge de la forma que Jesús te perdonó a ti. Jesús te perdonó completamente. Ni mira hacia atrás ni se acuerda. Esto quiere decir que no debes llevar una lista de las formas en que te han ofendido. Quiere decir que te vas a rehusar a tener amargura o resentimiento sobre esas cosas. Significa que no te vas a permitir ser un recolector injusto que tiene un pie en el pasado, siempre pensando en lo que sucedió. Quiere decir que vivirás todos los días libre de los malos recuerdos y que mirarás hacia el futuro con esperanza. El verdadero perdón quiere decir que vas a soltar la ofensa y que te rehusas a contarla contra el ofensor. Esa clase de perdón es imposible sin el Señor. Necesitamos la ayuda de Dios para perdonar todos los días. Al principio de tu relación es fácil perdonar a tu cónyuge, pero cuando tienes que estar perdonando una y otra vez, te preguntas si tal vez estás alentando a tu esposo o a tu esposa al parecer que aprueba sus acciones. A veces tal vez vacilas en perdonar porque temes de que si lo haces te estás poniendo en la posición de que eso suceda de nuevo. Pero hay una línea clara entre posibilitar que alguien haga algo y perdonar. En otras palabras, todavía puedes confrontar a tu cónyuge en cuanto a cambiar sus caminos y oras para que eso suceda, pero si él o ella no cambia, tú te rehusas a que te carcoma y te amargue. Perdonar no quiere decir que le das al que ofende un pase libre para cometer la ofensa una y otra vez. No quiere decir que estás abriendo la puerta al maltrato o dándole a la persona el derecho de que te pisotee o a que continúe hiriéndote. No hace de ti un felpudo. El perdón no hace que la otra persona tenga razón. El perdón te libera a ti. Pídele a Dios que te revele. El perdón es una decisión que tomamos y sabemos si la hemos hecho o no. No perdonamos a alguien en forma accidental sin darnos cuenta de ello, pero es posible no perdonar sin darse cuenta de ello. Pensamos que hemos soltado un asunto cuando no lo hemos hecho. Mary Ann, la consejera cristiana que yo había consultado, hizo que yo confesara mi falta de perdón hacia mi madre. Meses más tarde, ella me llamó para que fuera a su oficina, porque me dijo que sentía que yo tenía falta de perdón hacia mi padre. Yo no creí que eso era así, pero ella me dijo que de todas formas se lo preguntara a Dios. De regreso a mi hogar, después de consultarla, dije, Señor, ¿hay falta de perdón en mí hacia mi papá? Yo esperaba con toda confianza de que Dios me dijera definitivamente no, mi buena y fiel sierva. Pero en forma instantánea sentí una punzada en el corazón con la verdad. Sentí que Dios me decía que yo no había perdonado verdaderamente a mi padre. Mi padre, pensé, ¿por qué necesito perdonarlo a él?
En ese instante vi toda la falta de perdón que había abrigado contra mi padre por todos esos años en que no me había protegido de mi madre, y él era el único que podía haberlo hecho. Él nunca me había maltratado, así que no pensé que había razón alguna para perdonarlo. Pero cuando mis ojos se abrieron a la verdad, vi que mi padre nunca me había rescatado de la demencia de mi madre, y yo tenía esto contra él sin darme cuenta. Me quebranté. Lloré tan fuerte que tuve que estacionar el auto en el costado de la carretera. Allí confesé mi falta de perdón hacia mi papá y le pedí a Dios que me perdonara. Cuando lo hice, sentí una libertad en el espíritu que nunca había sentido antes. Mirando hacia atrás ahora, creo que si no lo hubiera pedido a Dios que me revelara si había falta de perdón en mi corazón, dudo que lo hubiese podido ver por mí misma. No siempre podemos ver si tenemos actitudes de falta de perdón, pero Dios nos la mostrará si se lo pedimos. Tú tienes que tomar la decisión. Perdonar es una elección que tienes que hacer todos los días. Tú eliges vivir perdonando. Y eso nunca es más cierto que cuando estás casado. Además de amar a tu esposo o a tu esposa, la siguiente cosa más importante que puedes hacer en tu matrimonio es perdonarlo o perdonarla. Aún en el mejor de los matrimonios es necesario perdonar. Para que dos seres humanos completamente diferentes vivan juntos en armonía, va a haber desilusiones, malentendidos y heridas. Tenemos que cumplir lo siguiente, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Colosenses 3:13. No podemos esperar hasta que nuestro cónyuge lo merezca o nos lo pida. No perdonar es algo que mata. Mata tu relación, mata tu salud, tu gozo. También perjudica tu caminar íntimo con Dios. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús si debíamos perdonar 7 veces, Él les dijo que 70 veces 7 era lo que debían perdonar. Esto lo encontramos en Mateo 18, versículos 21 al 22. Yo saqué la cuenta y eso da 490 veces. Lo que quiere decir es que debemos perdonar todas las veces que sea necesario. Tal vez tú no vivas con alguien que debes perdonar 490 veces por día, pero todavía tienes que perdonar tantas veces como sea necesario para que tu corazón esté libre. En la oración que Jesús nos enseñó a orar, Él nos dice que le pidamos a Dios que nos perdone. Igual que nosotros perdonamos a otros, perdonan nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Mateo 6:12. Eso quiere decir que si le pedimos a Dios perdón por las cosas que hemos hecho y al mismo tiempo nos negamos a perdonar a nuestro cónyuge, entonces no vamos a disfrutar completamente los beneficios del perdón de Dios. En otras palabras, si no ponemos en libertad a otros al perdonarlos, nosotros no vamos a encontrar la libertad que necesitamos para avanzar en la vida. El no perdonar siempre nos va a retener. Estaremos ligados a ataduras invisibles de falta de perdón y aunque tratemos mucho, no vamos a poder salir del lugar donde estamos y avanzar a donde se supone que estemos. Cuando has sido devastado emocionalmente por algo que tu cónyuge ha hecho o ha dicho, o algo que él o ella no ha dicho o no ha hecho, a veces el dolor es tan intenso que sientes que no lo puedes superar lo suficiente como para perdonar. La falta de perdón y la amargura se pueden arraigar tan completamente que se requiere una obra grande de Dios para que tú sí quieras perdonar. Cuando eso sucede, pídele a Dios que te ayude y ora. Dios, ayúdame a querer perdonar a mi esposo o a mi esposa, ayúdame a perdonarlo, a perdonarla completamente. Tienes que hacerlo para asegurarte de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hebreos 12:5. Es difícil librarse de la amargura y el daño mayor te lo haces a ti. No solo es importante que perdones a tu cónyuge, sino que también es importante para tu matrimonio que perdones a otras personas en tu vida.
Si no has perdonado a un familiar, a un vecino, amigo, a un conocido, a un compañero de trabajo, esto te va a perjudicar personalmente a ti. Causará que te amargues, se verá en tu rostro y se revelará en tu tono de voz cuando hables. Se presentará en tu cuerpo en la forma de enfermedad, de dolencia o alguna clase de discapacidad. Nuestro cuerpo, nuestra mente y alma no fueron diseñados para vivir sin perdonar. Es algo que nos destruye desde adentro hacia afuera. Es un veneno para el cual no hay otro antídoto que el total perdón. Y va a afectar tu matrimonio, ya sea que te des cuenta de eso o no, porque la falta de perdón se muestra en tu personalidad y la gente la percibe, aun si no saben lo que es. Decide por adelantado. Yo he aprendido que la mejor manera de vivir es decidir por adelantado ser una persona que perdona. Eso te quita presión, porque no tienes que tratar de tomar la decisión cada vez que algo malo pasa y estás sufriendo por la desilusión, la herida o tu propio enojo. Una vez que estuve convencida de que no perdonar te destruye y que perdonar te libera, decidí que sería una persona que perdona siempre. Cuando tomé esa decisión, por supuesto que fui puesta a prueba. La siguiente vez que mi esposo se enojó, en lugar de reaccionar con mi forma negativa usual, me di cuenta y recordé que había tomado la decisión de perdonarlo aún por las próximas veces que él se comportara de esa forma. Yo ya sabía que no había hecho nada conscientemente para merecer su enojo, así que en lugar de retraerme por el dolor de la forma en que lo hacía usualmente, le insté para que me dijera por qué estaba enojado y disgustado. Y resultó que había sido por algo que sucedió en el trabajo. Cuando me lo contó, pude entender completamente por qué se sentía así. Yo también me hubiera sentido herida y disgustada. Lo que no entendía era por qué él se sentía que estaba bien desquitarse conmigo. Más tarde reconoció que estaba mal y él mismo me pidió perdón. Después de que hube perdonado completamente a mi madre por el maltrato que recibí de ella, yo quería ir al tiempo en el que ella era una niña de 11 años y perdió a su mamá y fue privada de la presencia de su padre. Yo hubiera querido poder consolarla y quitarle algo de dolor, aun cuando yo sabía que ella ahora estaba descansando. Lloré por las terribles tragedias que sufrió. Le pregunté al Señor: qué bien me hacen estas lágrimas ahora que ella no está y que ya no se puede hacer nada. Sentí que Dios quería que yo usara este dolor para ayudar a la gente a entender que sí se podía, que cada persona tiene una historia que contar en su pasado que la ha hecho lo que es, y solo Dios sabe la historia completa. Todas las personas que son crueles y están enojadas han sufrido alguna clase de maltrato, de dolor o de tragedia en el pasado. A veces es un dolor tan profundo que no lo pueden expresar ni siquiera comprender. Y a veces hacen cosas terribles a las personas que se suponen que amen debido a ese dolor. La necesidad de expresarlo supera su sentido de decencia y compasión. Es como si un espíritu de venganza se apoderara de ellos y ventilan su dolor y su frustración a través de su enojo, sin considerar siquiera lo que le hace al corazón y al alma de la persona que lo recibe. Sin importar lo mala y cruel que haya sido una persona contigo, liberarla por medio de tu perdón te libera a ti también. Te libera a ti para que puedas avanzar sin esos malos recuerdos que te mantienen detenido en el pasado. Después de que fui verdaderamente liberada de los poderosos efectos del enojo de mi esposo, decidiendo de antemano que cada vez que ocurriera yo lo iba a perdonar, me sentí triste por Michael cada vez que se enojaba. Yo sabía que él estaba impidiendo lo que Dios quería traer a su vida y que él sería el que salía perdiendo en todo eso. Sentí lástima por aquel niño que había hecho sentir como un fracasado por algo que no entendía ni podía evitar.
Lamenté no haber sido sanada, restaurada y lo suficientemente madura antes para no haber tomado su enojo tan personalmente. Aunque estaba dirigido a mí, tenía una historia que databa desde antes de que yo lo conociera. Yo pude ver todo eso solo después de que Dios hubo hecho su obra de perdón completa en mi corazón. Te están siguiendo. Debido a que Dios es un Dios de misericordia y sus misericordias son para siempre, puedes confiar en que Él tendrá misericordia de ti. Por lo tanto, tú puedes mostrarle misericordia a tu cónyuge por medio de tu perdón cada vez que él o ella dice o hace algo que te hiere o disturba. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso quiere decir que si el bien y la misericordia te siguen, te están protegiendo. Cuando ves el bien y a la misericordia en tu espejo retrovisor, hace que te sea más fácil mostrarle el bien y la misericordia a tu cónyuge. Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Si tú quieres continuar recibiendo la misericordia de Dios, tienes que dársela a otros. La forma en que muestras misericordia hacia tu cónyuge es perdonándolo. La misericordia de Dios es de largo alcance. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Salmo 103, versículos 11 y 12. Esto es tan grande como puede ser. Nosotros siempre vamos a tener problemas extendiendo tanta misericordia sin que Dios nos capacite. En otras palabras, si por nosotros mismos no podemos encontrar la misericordia para perdonar completamente, Dios nos ayudará si se lo pedimos. Hay veces cuando algo dentro de nosotros quiere castigar, quiere vengarse, quiere herir, en lugar de ser misericordiosos y perdonar. Pero cuando no perdonamos, nos encerramos por dentro, como si estuviéramos en una prisión física. El perdón es la única llave que abre la puerta y nos deja en libertad y comienza con un corazón misericordioso. 7 cosas que son ciertas en cuanto a la misericordia de Dios. 1. La misericordia de Dios es muy grande. Salmos 86:13 dice, porque grande es tu amor, grande es tu misericordia por mí. Me has librado de caer en el sepulcro. 2. Cuando tienes misericordia de la manera en que Dios la tiene, encuentras vida. Proverbios 21:21 nos dice, el que va tras la justicia y el amor halla vida, prosperidad y honra. 3. La misericordia de Dios es muy grande para ti. Salmo 103:8, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. 4. Perdonar es un acto de misericordia. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Oseas 6:6. 5. La misericordia de Dios abarca todas tus preocupaciones. Salmo 138:8 nos dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. 6. Si no tienes misericordia, no se te mostrará misericordia. Santiago 2:13 dice, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Y 7, la misericordia de Dios no tiene fin, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Salmo 105. Porque Dios es misericordioso. Él no se acuerda de tus pecados una vez que los ha perdonado. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Isaías 43:25. Si tienes problemas para perdonar a tu esposo o a tu esposa, sé honesto con Dios acerca de eso. En su dolor, Job clamó a Dios con honestidad y le dijo,
Por lo que a mí toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Job 7:11. Tenemos un Dios que entiende nuestro dolor cuando lo compartimos con Él. Si sientes que no puedes perdonar, pídele a Dios que penetre tu falta de perdón con su amor. Cuando tenemos que hacer lo imposible, Dios dice que la forma en que sucede es así. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Zacarías 4:6. Esto quiere decir que ciertas cosas no van a suceder por fuerza humana, sino solo por el poder de Dios. El Espíritu Santo nos capacitará para perdonar aún lo imperdonable. Lo primero. Lo primero que hicieron los discípulos después de haber recibido el Espíritu Santo fue perdonar a otros. Juan 20, versículos del 21 al 23. También es lo primero que debemos hacer cuando venimos a Dios todos los días. Di, Señor, muéstrame las esferas en las cuales no he perdonado y te confesaré eso a ti como pecado para que puedas ser libre de ello. Si sabes ya que tienes falta de perdón en tu corazón, entonces ora al Señor y dile, Señor, quita de mis hombros la carga de no perdonar y ayúdame para que la deje ir por completo para poder caminar en libertad. Lo que aún es más difícil es que Dios nos pide que bendigamos a los que nos hieren. Mateo 5, 43 al 44. A veces se siente como que no matarlos debería ser suficiente, pero Dios quiere más que la recapacitación. Él quiere que le mostremos misericordia a los que creemos que no la merecen, de la misma forma que Él nos mostró misericordia a nosotros cuando no la merecíamos. Ten presente que perdonar a tu cónyuge no depende de que él o ella te pida perdón o que muestres ni siquiera arrepentimiento. Si esperamos eso, podríamos esperar toda una vida por algo que tal vez nunca suceda. Tal vez nos sorprenda. Pero José perdonó todas las cosas terribles que le hicieron sus hermanos. Sus celosos hermanos lo vendieron como esclavo, pero él todavía encontró favor en el lugar donde fue. Lo acusaron falsamente y fue encarcelado, pero finalmente fue nombrado segundo en autoridad después del faraón. A través de todo esto, José sabía que todo lo que otros tuvieron la intención de que obrara mal, Dios lo estaba usando para bien y finalmente les dijo eso a sus hermanos que lo habían traicionado. Cuando otorgamos esa sorprendente clase de perdón, Dios usará nuestro acto de perdonar para cambiar las cosas en nuestro matrimonio. Él puede aún restaurar un matrimonio que está muriendo si las personas que lo forman se perdonan completamente. 7 cosas que son ciertas en cuanto al perdón. Primero, cuando perdonas, recibes bendición. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Primera de Pedro 3, versículos 8 y 9. 2. Perdonar a otros prepara el camino para que tú seas perdonado. Lucas 6:37 nos dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les será perdonado. 3. Perdonar permite que olvides y que avances. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos 13 y 14. 4. Perdonar te libera para adorar a Dios de todo corazón. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24. 5.
Cuando perdonas, estás probando que eres amable y compasivo. Efesios 4:32 nos dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 6. Perdonar te hace ser como Cristo. Como el Señor los perdonó, perdónense ustedes. Colosenses 3:13. Y 7. Perdonar es la forma en que buscas la paz y evitas amargarte. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hebreos 12, 14 y 15. Cuando necesitas perdonar a Dios. Culpar a Dios por algo no es la mejor posición que podemos adoptar. Recuerda que Él es el que tiene la luz. Lo mejor que puedes hacer es hablar con Él y honestamente decirle cómo te sientes. Puedes orar diciéndole, Señor, te confieso que estoy enojado. Estoy enojado contigo por requerir que siga casado con alguien que me hiere tanto. Oh Señor, no entiendo por qué Él no tiene que cambiar y yo sí. ¿Por qué, Señor, mi cónyuge no tiene sabiduría financiera y yo tengo que sufrir por eso? Oh, Señor, ¿por qué permitiste que me casara con una persona que tiene problemas de alcohol igual que mi papá? ¿No he sufrido ya suficiente? Oh, Señor, ¿por qué tengo que tener la responsabilidad y él simplemente vive la vida como si fuera un niño? Dios entiende esos sentimientos y recibe tu honestidad. No le estás diciendo nada que no sepa, simplemente Él está esperando que lo compartas con Él para poder liberarte. La mejor manera de romper esa falta de perdón hacia Dios es confesarla y darle gracias por su perdón para ti. En realidad, cada vez que sientas la falta de perdón hacia alguien, está tomando posesión de tu corazón como una pinza. Eleva alabanzas a Dios hasta que sientas que eso se rompe de tu alma y eso transformará tu corazón. ¿Qué sucede cuando no perdonas? No perdonar interfiere con tu vida de oración. Marcos 11:25. Eso quiere decir que tus oraciones no son contestadas. Significa que no puedes experimentar el beneficio completo del perdón de Dios si tú no perdonas a otros, especialmente a tu cónyuge. Quiere decir que pones tus bendiciones en compás de espera hasta que resuelvas esos asuntos pendientes. El perdonar evapora tu gozo. Cuando no perdonas, eso trae una barrera entre Dios y tú. Nadie es realmente feliz si no ha perdonado de corazón. El no perdonar te debilita tu cuerpo, te carcome y finalmente te domina y destruye tu vida desde el interior. Te enferma físicamente y te hace un desvalido espiritual. Cuando perdonas, entregas la situación en las manos de Dios y te llega la sanidad al cuerpo como así también al alma. El no perdonar le abre la puerta al enemigo para que trabaje en tu vida. Tenemos que perdonar para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. 2 Corintios 2:11. Si le damos lugar a la falta de perdón, estamos invitando a que el enemigo entre en nuestra vida. Y cuando tú tratas a tu cónyuge como si él o ella fuera el enemigo, o tu cónyuge actúa como si tú lo fueras, se alinean con su verdadero enemigo y con sus planes para su futuro. El perdonar contamina el alma. La Biblia dice en Santiago 3:11, ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Si no perdonas, el agua en tu alma se volverá amarga. 7 cosas más para recordar en cuanto a no perdonar. No perdonar te va a torturar. Mateo 18, 33 al 35 nos dice, ¿no debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como me he compadecido de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía.
así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. 2. No perdonar hace que tengas pensamientos de venganza. Proverbios 24:29 nos dice, no digas lo haré, lo mismo que me hizo a mí, le pagaré con la misma moneda. 3. No perdonar significa que Dios no te perdonará, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6:15. 4. No perdonar demora las respuestas a tus oraciones. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Marcos 11:25. 5. No perdonar significa que ves los fracasos en otros, pero no en ti mismo. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Cuando puedes decirle a tu hermano, ¿cómo se lo puedes decir? Déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mateo 7 del 3 al 5. 6. No perdonar quiere decir que estás caminando en tinieblas, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Primera de Juan 2:11. 7. No perdonar significa que no estás tratando de obtener lo que es mejor para tu matrimonio. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Al fin de cuentas, perdonar tiene que ver con el arrepentimiento y el amor. Tú tienes que amar a tu cónyuge lo suficiente como para perdonarlo o perdonarla y no aferrarte al problema. Y tienes que confesar tu actitud de no perdonar como un pecado contra Dios y arrepentirte de él. Tienes que estar profundamente arrepentido o arrepentida porque sabes que no has agradado al Señor. Tienes que escoger arrepentirte porque quieres vivir según los caminos de Dios, porque es lo correcto y porque es lo mejor para ti. Cuando no perdonas, te sientes separado de Dios y no puedes avanzar hacia la vida que Dios tiene para ti. La verdad es que tú no puedes ser cambiado. Tu esposo no puede ser cambiado y tu matrimonio no puede ser cambiado mientras le des lugar a la falta de perdón en tu corazón. Sé que lo último que quisieras leer es orar por tu cónyuge si te ha herido, pero eso es lo que Dios quiere que hagas. En el proceso Él sanará tu dolor porque Él es Dios, el que restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Salmo 147:3. Dios te ayudará a perdonar tan completamente que no pensarás más en esas cosas que te han herido. A medida que oras, Dios te dará su corazón de amor. Siempre llegas a amar a la persona por la cual oras. Prueba y lo verás. Lo que Dios quiere es que no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Primera de Pedro 3:9. Dios no te está llamando a que perdones para que Él te pueda recordar una y otra vez lo que te ha ofendido o herido. Él te pide que perdones porque cuando lo haces vas a heredar todo lo que Él tiene para ti. Dios no viola la voluntad de una persona que está determinada a tener un corazón rebelde, que se rehúsa a recibir consejos, buscar consejos o ser abierta a la obra de Dios en su vida. Pero tus oraciones por tu cónyuge van a ser siempre recompensadas con sanidad, con libertad, con fortaleza, paz y bendición para ti cuando oras por él o por ella, aun si él o ella no está respondiendo en ese momento. El Dios que te ama los animará y te fortalecerá el corazón para que, tanto en palabra como en obra,
hagas todo lo que sea bueno. Segunda de Tesalonicenses 2:17. Perdonar no es una opción en nuestra vida, es un mandamiento. Es la voluntad de Dios para nosotros todos los días. No depende de si la persona que debemos perdonar se ha arrepentido o merece ser perdonada. Depende totalmente de nosotros. Es entre nosotros y Dios. Últimamente lo hacemos por el Señor. No dejes de perdonar porque crees que es algo que lo vas a tener que hacer una y otra vez. Perdona porque es lo que Dios quiere y porque muchas cosas buenas van a salir de eso. David en el Salmo 27:13 dijo, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Él quería tanto la presencia del Señor en su vida que estaba dispuesto a hacer lo que se le requería. Yo creo que tú también quieres eso. El mejor lugar para comenzar es perdonar a tu esposo o a tu esposa. Oraciones por mi matrimonio. Oración pidiendo protección. Señor, te pido que nos ayudes a mí y a mi esposo a siempre estar completamente dispuestos a perdonarnos el uno al otro. Ayúdanos, Señor, a ser lo suficientemente humildes como para pedir perdón cuando debemos hacerlo. Y danos un corazón dispuesto a perdonar de buena voluntad, ya sea que el otro lo pida o no. Ayúdanos, Señor, a los dos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, para que lleguemos a perdonar como perdonas tú. Ayúdanos a perdonar para ser perdonados. Protégenos de nosotros mismos, Señor, para no dejar que la carne dicte si debemos aferrarnos a las ofensas o dejarlas a un lado. Ayúdanos a amarnos el uno al otro de la manera que tú nos amas, para que dejar las ofensas pueda ser fácil. Ayúdanos a ser misericordiosos el uno con el otro, porque tu misericordia y tu bondad nos siguen, como has prometido en tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque cuando nos amamos el uno al otro, como tú quieres que nos amemos, tú nos bendecirás y nos mostrarás tu favor rodeándonos como un escudo protector. Señor, sé que tu palabra dice que si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados en cuanto a nuestros propios pecados. Ayúdanos a vivir en la verdad y a no ser tan arrogantes que pensemos que no hay pecado en nosotros. Ayúdanos a ser prestos para confesarte nuestro pecado a ti y para confesarlo el uno al otro. Oro, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Oración pidiendo victoria en mí. Señor, gracias. Gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y por lo tanto tengo la fortaleza para perdonar a mi esposo por cualquier cosa que me haya herido o desilusionado. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que perdona. Gracias por tu misericordia y gracia para conmigo. Gracias porque me has librado de la atadura de no perdonar. Quita de mí todos los sentimientos que causan que piense que tengo que pagar herida con herida. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres, de mi esposo. En las esferas en que necesito perdón, ayúdame a pedir perdón y a recibir el perdón de mi esposo. Te pido, Señor, que me muestres las esferas en que guardo rencor y que ni siquiera estoy consciente de ellas, para poder confesarlas a ti, Señor. Sé que tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Clamo a ti hoy, Señor, y te pido que me perdones por cualquier rencor que pueda abrigar hacia alguien, especialmente hacia mi esposo. Sé que tú, Señor, eres el único que sabe la historia completa, así que me rehúso a ser juez de todo lo que pasa en mi esposo. Tú eres el que sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón.
por el poder de tu Santo Espíritu. Quita toda falta de perdón que haya en mí. Ayúdame a amar como tú amas, para poder soltar toda falta de perdón y ser limpio de toda iniquidad. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oración pidiendo victoria en mi esposo o esposa. Señor, traigo a mi esposo delante de ti y te pido que lo ayudes a dejar cualquier rencor que pueda estar abrigando. No quiero que él se aferre a eso y limite lo que tú quieres hacer en su vida. Ayúdalo, Señor, a perdonarme por cualquier cosa que yo haya hecho o quizás que no haya hecho, que no le agradó. Oro, Señor, para que tú, el Dios que infunde aliento y perseverancia, le pueda conceder a mi esposo la habilidad de vivir juntos en armonía, para que con un solo corazón y una sola voz te podamos glorificar. Dale, Señor, a él un corazón de misericordia hacia mí, para que no se aferre a nada que yo he dicho o hecho que lo haya herido. Señor, tú has dicho que si no perdonamos a las personas los pecados que cometen contra nosotros, tú no nos vas a perdonar a nosotros nuestros pecados. Ayuda a mi esposo, Señor, para que esté consciente de cualquier persona que él deba perdonar y capacítalo para que perdone a esa persona completamente, para que él pueda avanzar hacia la sanidad y restauración que tú tienes para él. Quita cualquier pensamiento de venganza o de ajustar las cuentas y haz que sea una persona que perdone. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Verdades para afirmar. Marcos 11:25. Y cuando estén orando, si sienten algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados, porque la oración del justo es poderosa y eficaz. Romanos 14:10. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Filipenses 2, del 1 al 2. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes.